buen día. Arrancamos entonces. Mi nombre es Hernán Pavón. Para los que no me conocen, yo soy coordinador del Comité de Docencia de Clínica Santa Catalina y les agradezco que se estén sumando a la propuesta de hoy. Hoy tenemos un tema interesante que es la terapia de movimiento inducida por restricción, o SIMT, como le podemos decir un poco más cómodamente. Vamos a tener 3 presentaciones a cargo de 2 kinesiólogos, la licenciada María de la Paz Zampayo y el licenciado Gustavo Heider, y una terapista ocupacional, la licenciada Gabriela Sassone. Armamos la presentación, como tenemos algunos videos y tuvimos alguna mala experiencia con la conectividad, la tenemos grabada. De todos modos, los 3 que están, que van a estar a cargo de la presentación están presentes, y la idea es que después de la presentación vayan respondiendo algunas preguntas, ¿sí? Les pido que las preguntas las hagan por escrito en el chat y que durante la presentación tengan el micrófono apagado, ¿sí? La terapia de restricción en realidad es una terapia que no es nueva, ¿sí? Data de la década del 70, ¿sí? Edward Tau empezó con algunos experimentos en primates no humanos, en monos, pero de forma diferente de cómo se la está utilizando hoy en día. Tenía que ver con una risotomía, se hacía una deaferentación de la función sensitiva del miembro del mono y del miembro superior del mono, y lo que se observaba era que el mono empezaba a no utilizar ese miembro, y la restricción del lado sano permitía después que el animal volviera a hacer uso de esa parte del cuerpo que por la desorientación sensitiva había dejado de usar. Después, para extrapolar eso al ser humano y a las lesiones, sobre todo a las lesiones vasculares en el cerebro humano, hay un montón de factores que intervienen, como que tenía que ver el tiempo de evolución de la enfermedad, el tamaño y el lugar de la lesión, otros factores de motivación y recompensa, y castigo o recompensa, que podían influir también, el tamaño del cambio de la representación cortical a nivel cerebral del área afectada. En fin, hay muchas variables que intervienen en el éxito o en la evolución de un tratamiento con este tipo de técnica, ¿sí? Pero lo cierto es que es una técnica que se usa, que tiene utilidad. Ya van a ver ahora en qué condiciones. Y bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Camila, cuando quieras. Hola, buen día a todos. Gracias por estar presente. Hoy vamos a hablar de la terapia de inducción del movimiento por medio de la restricción, más conocido por sus siglas en inglés como SIM, para la recuperación del miembro superior en sujetos con secuela de accidente cerebrovascular. La idea es poder transmitirles sobre todo aquellos conceptos teóricos que les puedan servir para la aplicación práctica, y que podamos también compartir ideas, experiencias que nos puedan ayudar a mejorar la implementación de la misma. SIM es una terapia que está formada por varios componentes, como vamos a ver ahora a continuación, que está centrada en el paciente y que el objetivo principal es poder mejorar el uso del miembro superior en la vida real. Muchas veces nos pasa a los terapeutas que vemos el desempeño del paciente en el ámbito del consultorio o del gimnasio no es el mismo que el que tienen en su vida cotidiana, ya sea en su casa o incluso en el piso cuando están internados. Y justamente ese es el objetivo de SIM, poder acortar o disminuir ese desfasaje o esa brecha que existe entre lo que el paciente realmente puede hacer y lo que hace. SIM tiene sus orígenes en las ciencias básicas, y los primeros estudios fueron realizados en monos, ya desde el año 1980.
y ha ido sumando los conocimientos de diferentes disciplinas para llegar en día a lo que hoy es SIM, ya que en sus orígenes se llamaba uso forzado y no tenía todos los componentes que tiene hoy en día, pero a medida que se fue estudiando cuáles son los procesos de recuperación espontánea que suceden luego de un ACV, cuáles son los cambios neuroplásticos, cómo podemos también modular o mejorar esta plasticidad que sucede espontáneamente, sumándole los mecanismos del aprendizaje motor y de las terapias conductuales, se llegó a lo que hoy en día es SIM, ¿sí? Y es una de las primeras terapias de neurorehabilitación que, además de estar bien descripta, ha podido ser replicable y sigue siéndolo por diferentes autores, y que además ha demostrado que incluso en aquellos pacientes de más de 12 meses de evolución todavía pueden tener mejoras y podemos seguir haciendo algo por ellos. Tiene un fuerte sustento en la evidencia, van a encontrar en las guías de práctica clínica las recomendaciones y también muchísimas revisiones sistemáticas y metaanálisis de la misma. Hoy no nos vamos a enfocar en esta parte de resumir cuál es la evidencia que tiene, porque nos pareció que por ahí es lo más fácil de encontrar al alcance de todos ustedes hoy en día. Entonces, los tres componentes que tiene Constraint o SIM modificada, hacemos referencia a SIM modificada a cualquier protocolo que se desvíe en cuanto a intensidad del tratamiento o semanas de duración del protocolo original. Consta de hacer un entrenamiento bien intensivo del miembro superior afectado bajo dos modalidades que pueden ser el shaping o la práctica repetitiva, restringir el uso del miembro superior sano o el menos afectado y la implementación de diferentes estrategias también conductuales que están englobadas bajo el nombre de paquete de transferencia. Cuando hablamos de entrenamiento repetitivo orientado a la tarea, hacemos referencia a entrenar diferentes actividades de la vida diaria en forma intensiva y repetitiva, las cuales deben surgir del consenso del paciente con el terapeuta, ya que las que voy a seleccionar, que en general arranco entrenando 4 o 5 actividades, tienen que ser relevantes y significativas, que el paciente quiera mejorarlas, pero a su vez tienen que poder ser alcanzables y realistas, ¿sí? Idealmente se recomienda poder seleccionar estas actividades del Motor Activity Log, que como están viendo en pantalla, es una de las medidas de resultado primarias de la terapia. Es una entrevista estructurada y subjetiva de cuánto y cuán bien utiliza el miembro superior afectado, la persona, en estas 30 actividades de la vida a día, ¿sí? Pero eso es importante, es subjetivo de lo que el paciente refiere que hace en su vida cotidiana, ¿sí? Por lo tanto, contempla la subescala de cantidad y calidad en esta escala del 0 al 5 y después se calcula una media de estas diferentes 30 actividades. El cambio mínimo detectable, tanto para la subescala de cantidad como calidad, es de un 17% y un 15% en cantidad. Es decir, que este es el mínimo cambio que tenemos que buscar para asegurarnos que el cambio sea porque el paciente mejoró y no porque es un error en la medición. El shaping, que es la otra forma de hacer un entrenamiento intensivo del miembro superior, es una terapia o una técnica conductual en la que un objetivo motor se va abordando a través de diferentes o de subtareas o pequeños pasos que van avanzando y se van aproximando en nivel de dificultad hasta alcanzar el objetivo motor. Cuando uno lo lee así como definición, o por lo menos eso me pasó al principio a mí, me costaba un poco entender qué era en sí hacer shape, ¿sí? Pero básicamente y mucho más sencillo es
que lo que parece, básicamente, todo objetivo motor, ¿sí? Cualquier objetivo motor que se les ocurra, que yo lo pueda segmentar en partes, que lo pueda ir entrenando por partes, que pueda ir avanzando en nivel de dificultad con algunas características, como ser el feedback y el refuerzo positivo que tienen que tener, como vamos a ver más adelante, es hacer shaping. ¿Y de dónde deriva esto? Del aprendizaje motor condicionado, que fue descrito por Skinner, que es un psicólogo, que hace referencia a que todas las conductas tienden a repetirse o no en base a la respuesta que esa conducta haya generado. Y esas respuestas o esos operantes pueden ser o respuestas reforzadoras positivas o reforzadoras negativas o castigadoras, como le llaman. Digo. Es decir, que si yo hago hago una conducta o tengo una determinada conducta, hago algo, realizo algo, y la respuesta que voy a tener es castigadora, ¿sí? O algo negativo, las probabilidades de que yo vuelva a repetir esa conducta son muchísimo menores. En cambio, si yo tengo una respuesta positiva frente a esa conducta o ese gesto motor, las probabilidades de que yo vuelva a repetirlas son mucho más altas, ¿sí? A esto se refiere con el aprendizaje motor condicionado, que básicamente es el aprendizaje motor por el que aprenden los animales, ¿sí? Y yo quiero que realice un animal determinado gesto y yo le doy una recompensa, le doy alimento, el animal entiende que cada vez que haga eso, yo le voy a dar alimento y por lo tanto esa conducta la va a volver a repetir, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces, hacer shaping básicamente es seleccionar un objetivo motor o una tarea que obviamente tiene que estar adaptada al déficit motor del paciente, ¿sí? Y a los objetivos que yo tenga con el paciente. Tiene que ser desafiante, pero lo justo y necesario, ¿sí? Porque recordemos que la respuesta que tiene que generar tiene que ser positiva, porque si yo lo pongo a la persona a hacer algo que es imposible por su déficit lograrlo, esa respuesta negativa o esa frustración va a tender a hacer que el paciente no quiera hacer eso, ¿sí? Entonces, la tarea se tiene que adaptar al déficit motor del paciente y tiene que ser lo suficientemente desafiante, pero posible de alcanzar, ¿bien? En general, uno selecciona una tarea y lo practica de ensayos de a 10 repeticiones, y yo puedo ir progresándolas. ¿Cuándo puedo ir progresando el nivel de dificultad? Cuando ese gesto la persona la realiza de 10, 7, 8 con facilidad, tiene buena velocidad, buena metría, precisión y demás, significa que ya puedo progresar y aumentar el nivel de dificultad. Y esto es clave en el shaping. Ir proporcionando en cada entrenamiento un feedback y un refuerzo positivo, ¿sí? Esto es lo que caracteriza al shaping. ¿Cómo puedo yo proporcionar feedback y refuerzo? ¿Sí? El refuerzo positivo básicamente tiene que ver con alentar al paciente, ¿sí? Estimular al paciente. Que esto es mucho de lo que a veces hacemos, que nos sale, digamos, espontáneamente sin ponerle un nombre, ¿no? Pero yo puedo ir alentando al paciente durante el movimiento o después del movimiento, ¿sí? Ese dale, vamos que llegás, dale que podés, o cuando haya finalizado, te salió muy bien, choque las 5, excelente, ¿sí? Siempre ese refuerzo positivo, una vez que el paciente logró el objetivo motor, hay que dárselo. Y el feedback es proporcionar la información en tiempo real, ¿sí? Ya sea durante el movimiento o al final del movimiento de cómo está realizándolo, ¿sí? Yo puedo darle feedback, decirle, bueno, más arriba, más abajo, un poco más alto, más rápido, o voy contando, ¿sí? O puedo utilizar, esto es lo que muchos utilizan, es cronómetros, y decirle, bueno, ahora lo hiciste en 10 segundos, el próximo en 8 segundos, ¿sí? Le puedo ir mostrando filmaciones, videos comparativos, ¿sí? Todo el feedback una vez que el gesto ya se realizó, ¿sí? Entonces,
el refuerzo positivo a través de alentar y estimular al paciente, más el feedback, son dos características que siempre tienen que estar para que un objetivo motor se transforme en shaping, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos Taub, ¿sí? Que como les dije al principio, fue el creador de la terapia. Él ya tiene como establecido una batería de 120 tareas o objetivos motores con Shaping, donde está establecida la actividad, cómo uno puede ir progresando en nivel de dificultad y cómo puede proveer el feedback, ¿sí? Bueno, como pueden ver, muchas de estas objetivos motores o tareas uno las hace con mucha frecuencia, por ejemplo, pasar bloques, dar vueltas conos, apilar, pasar bloquecitos de un lado a otro o pasar maderitas o bloques hacia una caja, ¿sí? Acá en este ejemplo, por ejemplo, dice, pasar bloquecitos a una caja, ¿bien? La persona tiene que ir pasando. Entonces, dependiendo, digamos, el déficit que tenga el paciente y lo que yo quiera ir mejorando con ese paciente, puedo ir cambiando, por ejemplo, la distancia de las maderitas hacia la caja, ¿sí? Si yo quiero aumentar la extensión del codo, alejaré la caja, ¿sí? De manera sucesiva y cada vez con mayor dificultad para que el paciente logre hacer la extensión completa, por ejemplo. O si yo quiero enfatizar y mejorar más en el paciente la flexión anterior de hombro, iré poniendo la caja cada vez más alta, ¿sí? Para que la persona tenga que ir pasando las maderitas hacia un lugar más alto. O puedo, si quiero, por ejemplo, también hacer hincapié en que se mejore la aducción, ¿sí? Para sacar esa compensación que muchas veces aparece, puedo hacerle trasladar en diagonal, ¿sí? Todo eso va a ir dependiendo de lo que yo haya evaluado y en lo que yo quiera ir enfatizando, ¿sí? Y tengo que ir aumentando el nivel de dificultad. Cuáles pueden ser los posibles feedback, ¿sí? O aumentar el número de repeticiones o ponerle un cronómetro y que tenga que ir acortando también el tiempo en que tarda en hacer la tarea, ¿sí? Ese es un ejemplo del shaping, pero también, por ejemplo, yo podría hacer shaping en una BD, ¿sí? En un entrenamiento orientado a la tarea, siempre que le agregue el feedback y el refuerzo positivo y que vaya ajustando ese nivel de dificultad progresivamente. Por ejemplo, acá esta chica que está tomando una taza, ¿sí? Yo podría también ir progresando al modificar la distancia hacia donde tiene la taza, podría ir llenándola cada vez más, haciéndola más pesada o cambiando el tamaño de la taza. Y el feedback, o le puedo ir mostrando en tiempo real videos, le puedo ir comentando, puedo cronometrar, ¿sí? Puedo ir haciendo o proveyendo el feedback que creo más conveniente, ¿sí? Y de esa forma yo entreno una ABD, pero al proporcionar el feedback y ir generando estos pasos sucesivos, ir practicándola como segmentado y después la práctica total hasta lograr el objetivo motor, ya lo transformarían en un entrenamiento de shaping, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido esto de shaping, que por ahí parece como más raro, pero es una cuestión de nombre nomás. Bien, segundo componente, la restricción del lado sano, ¿sí? La restricción, como pueden ver en las diferentes fotos, es, por decirlo de alguna manera, el aspecto más visible de la terapia y encima de todo está involucrado en el nombre, ¿bien? Pero la restricción no hace referencia en sí a la restricción física, sino en restringir la oportunidad de uso del miembro superior sano, ¿sí? Entonces, a medida que la terapia fue evolucionando, inicialmente se ponían yesos y después se ponían sling, y hoy en día lo que más se utiliza es el guante o la manopla, porque de esta manera
La utilización del guante permite también la extensión protectora por si hay alguna pérdida de equilibrio, o podría utilizar una ayuda de marcha. La idea es que la restricción, ¿sí?, como les dije, es restringir la oportunidad de usar el brazo sano. Va más allá de la restricción física y podría o no incluirse. Pero muchas veces no funciona a modo recordatorio, ¿sí? Y hace que, o cuando yo no estoy presente, o si estoy presente no tenga que decirle al paciente, no, no uses el brazo ese, no, no uses, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes tienden a querer incorporar y utilizar el brazo sano cuando existe alguna dificultad, ¿sí? Pero bueno, lo que más hoy se usa es la manopla o ese guantecito, pero como les digo, podría no ser necesario en aquellos pacientes que son como muy conscientes y comprenden bien que no tienen que usar el miembro superior sano. Y el tercer componente, sí, es lo que se denomina paquete de transferencias, que son diferentes estrategias conductuales, ¿sí?, que se utilizan para mejorar la adherencia del paciente al tratamiento y que esto se pueda transferir a las mejoras en la vida diaria. ¿Bien? ¿Qué involucran? Hay diferentes, pero básicamente una es lo que es el contrato, ¿sí?, con el paciente y el cuidador, que es formalizar todo lo que nosotros le explicamos al paciente de en qué consiste la terapia, cuál es la importancia, cuál es el objetivo. En el contrato también está explicitado qué actividades también nosotros le vamos a dar al paciente para que entrene en su casa, ¿sí?, qué actividades tiene que realizar, para qué actividades no tiene que usar el guante, para cuáles sí, cuántas horas, ¿sí? Tiene que estar, es como formalizar la terapia, ¿sí? Eso ayuda a que el paciente asuma un rol más activo y sea más consciente de la terapia y de qué cosas tiene que ir haciendo él en su casa para que vaya dando resultados, ¿sí? Otra de las cosas tiene que ver con el automonitoreo, el ir monitoreándote todos los días y que vos te hagas consciente de si lo estás usando más o menos al miembro superior, por ejemplo, a través de la administración diaria del Motor Activity Log, ¿sí?, hace que yo pueda ser como cada vez más consciente, ¿sí?, de si lo estoy usando más o no. Estas estrategias también se utilizan, por ejemplo, en los que si alguna vez han intentado dejar de fumar, siempre te hacen, bueno, escribir, bueno, ¿por qué tuviste ganas de fumar? Anotate, ¿sí? Todo ese registro, ese automonitoreo, hace que uno vaya concientizándose más y vaya aumentando el uso, en este caso, del miembro superior, ¿sí? Y, bueno, también llevarse tareas para el hogar y llevar un diario domiciliario donde también aparezcan, por ejemplo, qué dificultades encontró para realizar alguna tarea, para qué cosas se tuvo que sacar sí o sí el guante porque no lo podía usar. Ese repaso que uno después hace con el terapeuta sobre el diario domiciliario que va llevando también ayuda a que se puedan ir resolviendo problemas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, bueno, no, me tuve que sacar el guante porque no podía agarrar el sándwich porque era muy grande. Bueno, quizás proponerle, bueno, mira, fíjate, y en vez de agarrarlo el sándwich entero, cortarlo en cuadraditos, quizás de esa manera te resulte más sencillo. Un ejemplo. Otro, no, para abrir la puerta, no sé, el agarrador del picaporte era muy chiquitito, bueno, quizás anotó que no pudo hacerlo, entonces nosotros le podamos sugerir, bueno, ¿por qué no engrosar el picaporte? Quizás de esa manera, ¿sí?, como ir tratando de resolver los problemas que a los pacientes les surgen en su domicilio para ir resolviéndolos y que entonces podamos aumentar cada vez más el uso del miembro superior, ¿sí? Acá, a continuación, en la pantalla están viendo, por ejemplo, un modelo de contrato, ¿sí?, donde acá al principio, como les decía, está explicado en qué consiste la terapia, qué tiene que usar el brazo afectado, lo del tema del guante, en qué actividades sí o sí se tiene que sacar el guante. En general uno tiene que ser bien claro que para actividades, por ejemplo, con agua caliente o con fuego o demás,
si todavía no hay un buen uso, no tiene que usarlo, y bueno, todas esas cuestiones que fuimos charlando anteriormente. Ahora, ¿cómo se dosifica la terapia? ¿Sí? Como fuimos viendo, el entrenamiento es intensivo, ¿sí? Inicialmente el uso forzado lo que hacía era restringir, ¿sí?, el miembro superior sano, el 90% de las horas de la vigilia, ¿sí?, que estábamos levantados, y después se hacía un uso forzado del miembro superior sano, el miembro superior afectado, durante 2 semanas, pero no había esta práctica como estructurada, ya sea en entrenamiento orientado a la tarea o en safety. Después, cuando la terapia pasó a denominarse SIN, ya sí, esto se estructuró. Se sigue con la restricción del 90% de las horas de vigilia, a lo que se agrega que el entrenamiento intensivo es de 6 horas, 5 días a la semana, durante 2 semanas. Este es el protocolo original de SIN, ¿sí? La realidad es que una de las principales críticas, digamos, a Constraint, es la poca viabilidad práctica que tiene, ya que los tratamientos son muy intensivos y por lo menos el sistema de salud argentino y en muchos otros lugares también no permite una práctica tan intensiva, ¿sí? Y entonces fue que empezaron a probarse y estudiarse protocolos que lo que hicieron fue básicamente reducir la cantidad de horas de entrenamiento y prolongarlo en el tiempo, ¿sí? Entonces, en general, la restricción pasa a ser entre 5 a 6 horas por día, ¿sí? Y los entrenamientos pueden ser o 3 veces por semana, ya se reducen a 3 horas y se prolongan a 10. Hay algunos protocolos donde se entrena 2 horas, ¿sí? Y lo mismo se prolonga a 10 a 15 semanas, e incluso hay algunos protocolos mucho más cortitos, ¿sí?, que son de 30 minutos de entrenamiento, también los 5 días a la semana, con la restricción 5 horas por día, ¿sí? Estos protocolos son mucho más viables de aplicar, sobre todo si contemplamos que la terapia podría hacerse combinada, ¿sí?, la práctica combinada, ya sea en el hogar, más lo que hace en kinesiología, por ejemplo. También podemos combinar kinesiología más terapia ocupacional más hogar, o kinesiología más terapia ocupacional en el caso que el paciente esté internado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa igualmente con la dosificación en esto de que la práctica tiene que ser intensiva, ¿sí? La intensidad de la práctica básicamente se puede medir por cantidad de horas de entrenamiento, como fuimos viendo, ¿sí? Pero el tema está en que la cantidad de horas de entrenamiento, yo le digo, bueno, tenés que entrenar 6 horas por día, ¿sí? Lo que se ha visto en diferentes estudios, que en realidad esas 6 horas de entrenamiento nunca se cumplen como entrenamiento en sí. No es que el paciente está practicando las 6 horas, ¿sí? Incluso en protocolos de 6 horas se ha calculado con diferentes monitoreos que los pacientes practican 3 horas y moneditas, ¿sí? Y entonces es difícil establecer y decirle, practicá 6 horas, ¿sí?, la dosificación. Mucho más fácil es si yo le digo, tenés que repetir X cantidad de veces este ejercicio, ¿sí? Medir la intensidad de la práctica por repetición es mucho más sencillo y mucho más fácil de asegurar la intensidad de la práctica. Por eso es que últimamente se han realizado algunos estudios que intentan establecer cuántas son la cantidad de repeticiones factibles y que induzcan a recuperación motora para decirle al paciente, ¿sí? Si bien me falta un 0, ¿sí? Si bien no están establecidos tan exactos, ¿sí?, pero sí se vio que entre 300 y 1000 repeticiones ya son capaces de inducir la recuperación motora. Incluso hay algunos trabajos con 300 repeticiones, y sobre todo lo que dicen es que a veces estas 300 repeticiones son factibles de hacerse en 1 hora, 1 hora y media. Entonces eso acorta y haría mucho más viable la aplicación práctica de la terapia. Ahora, ¿qué pacientes son candidatos? En un principio, ¿sí?, la terapia
se desarrolló para aquellos pacientes que desarrollan un no uso aprendido. Ahora vamos a ver en detalle qué significa esto, pero básicamente son aquellos pacientes que nosotros vemos que tienen el potencial y la capacidad para usar el miembro superior, porque lo evaluamos analíticamente y tiene valores, pero no incorpora el miembro superior en ninguna actividad, ¿sí? Eso es un claro no uso aprendido. Ahora les cuento cómo se desarrolla, ¿sí? Por otro lado, los pacientes tienen que tener una mínima capacidad motora distal, idealmente, y con mejores resultados, un paciente con ACV crónico, ¿sí? Pacientes subagudos y pacientes agudos, ¿sí? En cualquier estadio la terapia es posible de realizarse, como les dije, en crónicos tiene mejores resultados, en subagudo también, ¿sí? De hecho, uno de los primeros estudios en subagudo es el estudio EXIT, es un multicéntrico con muchísimos pacientes que se encontraban en periodo entre los 3 y los 9 meses y dio muy buenos resultados, y en agudo estaba al principio este tema de que inicialmente en este periodo de vulnerabilidad, digamos, en que se encuentra el sistema nervioso, si nosotros lo sometíamos a tratamientos tan intensivos, podíamos hacer que se genere un aumento del tamaño de la lesión, ¿sí? Sobre todo del área de penumbra y demás, pero se vio que siempre que el paciente tenga una mínima capacidad motora distal, pasados los 7 a 14 días del periodo agudo, podrían empezar con la terapia sin efectos adversos e incluso con mejores resultados que el tratamiento convencional, ¿sí? Pero siempre y cuando tengan esta capacidad motora distal mínima que tienen que tener para poder empezar a hacer la terapia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la teoría del no uso aprendido? Esto está en relación a lo que hablábamos anteriormente del shaping, del aprendizaje motor condicional. ¿Qué pasa cuando, bueno, esto inicialmente obviamente se postuló en monos y después se hizo la transferencia a los seres humanos, pero después de una lesión del sistema nervioso central, ¿sí? Cuando la actividad motora está deprimida y ausente, eso hace que el menor movimiento reduzca la representación cortical para ese movimiento, eso hace que esos movimientos sean más costosos. A su vez, cuando uno intenta hacer un movimiento o cualquier gesto motor con un brazo que se encuentra débil, aparece un tipo de respuesta que es estas respuestas castigadoras que les decía hoy, como puede ser el dolor, el fracaso y la incoordinación, que por lo tanto esto va a tender a que yo suprima esa conducta, ¿sí? Que no quiera mover el brazo porque se me genera dolor, obviamente, o si no me da un buen resultado, y que esta conducta, digamos, se perpetúe en el tiempo, pese a que después yo siga recuperando funcionalidad, y a su vez también los pacientes tienden a utilizar patrones compensatorios, sobre todo con el lado sano, porque eso hace que las respuestas que yo obtenga sean positivas y que me dé más resultados sacarme la remera con el brazo sano que con ese lado. Por lo tanto, esos refuerzos positivos fortalecen estos patrones compensatorios y todo esto se suma y genera esto que es el no uso aprendido, que es permanente, pero que es potencialmente reversible, ¿sí? Pero sencillamente es ese paciente que analíticamente vemos que tiene toda la capacidad para hacerlo, sin embargo, no lo utiliza, ¿bien? Eso nos pasa muchas veces. Ahora, esto que se plantea más como algo conductual, hay algunos autores, ¿sí? Que dicen, bueno, pero todos los no usos son realmente aprendidos, es una conducta, ¿sí? Es algo conductual, es esto aprendido. Y la realidad es que no, ¿sí? Hay algunos usos, no usos que son aprendidos, pero no podemos dejar de obviar, ¿sí? La parte estructural, la parte que genera el daño, que hay pacientes que pueden tener
afectado determinadas áreas del sistema nervioso que están vinculadas a lo que es el inicio del movimiento o la voluntad para realizar el movimiento, sobre todo en áreas frontales, que cuando están comprometidas pueden conducir a que haya un menor uso del miembro superior a pesar de que esté la capacidad para realizar, ¿sí? Entonces, no todos los usos son aprendidos. Bien, la mínima capacidad motora distal que les hablaba, en sus inicios era como mucho más exigente. Los pacientes tenían que tener 20 grados de extensión de muñeca, por lo menos, 10 grados de extensión de los dedos. Después empezó a reducirse esta mínima capacidad hasta llegar a que si el paciente, aunque sea, tiene esa poquita extensión de dedos que se genera cuando yo suelto, pongamos que agarro un trapito y lo suelto, esa mínima extensión que se genera al soltar ya sería suficiente como para poder intentar iniciar un protocolo de SIM, y hablaría de un paciente que tiene el potencial de beneficiarse de esta terapia, ¿sí? Esos pacientes que no tienen nada, obviamente que no, pero este paciente que aunque sea tiene algo, porque tanto lo que es entrenamiento orientado a la tarea como shaping, yo puedo asistir al paciente, puedo controlar la calidad más allá de que la terapia tenga como objetivo aumentar la capacidad y no la calidad. Yo puedo ir asistiendo y puedo ir trabajando las dos cosas en conjunto, ¿sí? Tanto la capacidad como la calidad del movimiento, pero tiene que existir una mínima capacidad motora distal. Y estos valores, o sea, de dónde sale esto de que tenga que ser extensión de dedos y muñeca, porque es uno de los principales predictores de recuperación del miembro superior como biomarcador que exista esta extensión en dedos y en muñeca. Ahora, si uno revisa todos los protocolos de SIM que hay, ¿sí? y sobre todo en las revisiones sistemáticas y demás, se da cuenta que las personas que fueron estudiadas tenían como muchos más requisitos que o no uso aprendido o una mínima capacidad motora, ¿sí? En general son pacientes que no tienen deterioro cognitivo, ¿sí? En general se utiliza un punto de corte del Mini-Mental de 22 o 24, que no tienen negligencia, ¿sí? Bueno, que no tienen un no uso aprendido del brazo afectado, que no tienen trastornos del equilibrio. Este criterio en general está vinculado a la posibilidad o no de usar la restricción, que no tienen dolor, ¿sí? Que no tienen excesiva espasticidad, que no tienen limitación. Entonces, cada vez nos vamos quedando con un universo de pacientes como mucho más chiquitos, ¿sí? Pero, sin embargo, están los pacientes que son candidatos para ser constraint, y a pesar de que están, muchas veces no la utilizamos, ¿sí? Entonces, como todas las terapias, no es para todos los pacientes, pero si encontramos el candidato, tenemos que tratar de usarlo, ¿sí? Porque es una de las pocas que ha dado buenos resultados, y sobre todo en estos pacientes ya en estadios crónicos, ¿no? Y acá, esto que dice menor a 2.5 en el Motor Activity Log, es el punto de corte que se utiliza para definir, digamos, de alguna manera al no uso aprendido, ¿sí? Todo paciente menor a 2.5 en el Motor Activity Log podría decirse que tiene un no uso y que sería candidato a ser constraint. Ahora, para evaluar el paciente, como les decía, la medida de resultado primaria es el Motor Activity Log, porque es la herramienta subjetiva que permite cuantificar lo que el paciente refiere, si hace o no, y con respecto a calidad también en su vida cotidiana. Pero también hay otras herramientas como el ARAT, el Work Motor o el AMAT, que se los voy a contar rápidamente porque los chicos cuando les cuenten el caso clínico lo utilizaron. El AMAT, a diferencia del Motor Activity Log, esta herramienta sí evalúa la ejecución en tiempo real a través de simular diferentes actividades de la vida diaria, que tiene 10, ¿sí? Está bueno filmarlo al paciente y después poder puntuarlo. Están estandarizadas y son simuladas, como les dije antes. Se puntúa la capacidad y la calidad, ¿sí?, de cada una de estas actividades, y también se cronometra el tiempo en que el paciente logra realizar cada una, y si se puede, segmentadas por las diferentes subtareas, ¿sí? Entonces se cronometra el tiempo, se puntúa calidad y capacidad por separado, y se calcula también la media.
Bueno, acá pueden ver cómo es la subescala de cantidad y calidad, y el cambio mínimo detectable de la MAT es de 0.44. Bien, ¿cuáles son los mecanismos subyacentes o la teoría que subyace a las mejoras clínicas que se ven luego de Constraint? ¿Sí? Y acá, por un lado, está que todas las estrategias que implementa en la sumatoria de los tres componentes permiten la superación del no uso aprendido y a su vez genera cambios neuroplásticos y dentro de ellos también la modulación del desequilibrio interhemisférico que sucede en los pacientes post-ACV, ¿sí? Estos tres mecanismos que están puestos por separado en realidad están entrelazados y no son independientes uno de los otros, ¿sí? Con respecto a lo que la terapia permite superar el no uso está en relación a las diferentes estrategias que utilizan, ¿sí? Pero el aumento de la motivación hace que se utilice más el miembro afectado, los refuerzos positivos hacen que el paciente quiera practicar más, que eso se refuerce más, eso hace que se genere una reorganización cortical dependiente de uso, ¿sí? Los cambios neuroplásticos que dependen del uso, cuanto yo más uso, mayor reorganización, eso hace que se practique más, mayor refuerzos positivos, mayor práctica, mayor reorganización, ¿sí? Esto es todo un ciclo que conduce, ¿sí?, a superar este no uso para que se transforme en un uso permanente de las actividades de la vida diaria, ¿sí? Además, vinculado a esto, ¿sí?, lo que decíamos, los cambios neuroplásticos. Si pensamos y tenemos en cuenta que para que se produzcan cambios neuroplásticos dependientes del uso hay que cumplir con ciertos principios de la neuroplasticidad, que son los que están viendo en pantalla, podemos ver cómo Constraint hace que prepondera el uso del miembro superior afectado, ¿sí? Más uso y mayor mejor. Es específico, ¿sí? Mejora lo que entreno, ¿sí? Se basa en repetir un gesto que sea intensivo, en un tiempo definido, se practican actividades que son relevantes para el paciente, ¿sí? Se utiliza la inhibición del lado sano, por lo tanto, mejora la interferencia, ¿sí? Podemos ver cómo la terapia cumple con casi todos los principios de la neuroplasticidad. Por eso es esperable que luego de la terapia se generen cambios neuroplásticos. Esto está demostrado con estudios de imágenes funcionales y resonancia magnética funcionales y demás. Los cambios son varios, hay cambios más a nivel cortical, sí, como aumentos en los mapas corticales, hay aumentos en la perfusión de las zonas de los movimientos que se están entrenando, hay cambios en otros biomarcadores, ¿sí?, en factores de crecimientos neuronales, hay arborizaciones dendríticas, etcétera, etcétera, ¿sí?, diferentes cambios neuroplásticos más a nivel moleculares también, que se han visto luego de la aplicación de Constraint. Y con respecto a la modulación que les decía de la inhibición interhemisférica, ¿sí?, recordamos que normalmente, ¿sí?, para la realización de diferentes gestos o actividades unilaterales, basal, siempre un hemisferio está como inhibiendo al otro. Y cuando yo pongo en marcha un hemisferio, ¿sí?, rápidamente baja la inhibición del hemisferio contralesional, aumenta la excitabilidad del hemisferio que estoy poniendo en marcha y puedo hacer el gesto perfectamente sin ninguna interferencia. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en los pacientes después de una lesión? ¿Sí? Acá le estoy señalando el hemisferio afectado, ¿sí? Normalmente la excitabilidad de ese hemisferio afectado ya es baja, ¿sí? Si a esto le sumamos que los pacientes empiezan a utilizar estrategias compensatorias con el hemisferio del lado sano, ¿sí?, utilizando la mano sana, porque les es más fácil, porque ya vimos que genera una respuesta positiva, lo único que estamos fortaleciendo es el uso del hemisferio sano, ¿sí? Fortalecer el uso del hemisferio sano implica fortalecer estas conexiones, estas fibras ipsilaterales, ¿sí?, que se sabe que son menos eficientes, que están sobre todo destinadas a sectores proximales, ¿sí? Fortalecemos la recuperación con esas
fibras que no son, con esas vías que no son las ideales, ¿sí? Y además de todo, al fortalecer el uso del hemisferio sano, hace que ejerza una mayor inhibición sobre el hemisferio afectado y por ende se traduce en una menor recuperación del miembro superior, ¿sí? Si me fueron siguiendo, Constraint, ¿qué hace? ¿Sí? Trata de que utilicemos la mano más afectada, ¿sí? ¿Sí? Que aumentemos el nivel de excitación de ese hemisferio y que bajemos, ¿sí? A través de la restricción este grado de inhibición que ejerce y de excitabilidad que tiene el hemisferio contralesionado. ¿Bien? Entonces, resumiendo, los componentes de Constraint eran el entrenamiento orientado a la tarea, ¿sí? Esta práctica intensiva que podíamos hacerla a través de practicar diferentes actividades de la vida diaria, ¿sí? Y a lo que le podíamos sumar el entrenamiento con shaping, el paquete de transferencia que tenía el objetivo de mejorar la adherencia a la terapia y que esto se pueda transferir a su vida cotidiana, y la restricción, ¿sí? Con el guante o el simple recordatorio del terapeuta de que ese brazo no lo tiene que usar. ¿Bien? Entonces, podemos decir que en aquellos pacientes que tengan una mínima capacidad motora, ¿sí? Que sean pacientes que tengan una buena motivación, ¿sí? O que el familiar o el cuidador también sean colaboradores, porque también van a tener que colaborar en esta práctica distribuida entre el hogar y su casa. Le tenemos que explicar al paciente, al cuidador, la importancia del cumplimiento, o sea, tratar de generar este paquete de transferencias, que por ahí no lo formalizamos, pero hay que hacerlo. Y seleccionamos la práctica de tareas relevantes y tenemos que evaluar la necesidad del uso de restricción o no, ¿sí? Porque en este tipo hay pacientes que son muy conscientes y quizás no sería necesario. Bueno, y la aplicación del Motor Activity, estas son un poco unas recomendaciones como más caseras de en qué pacientes por ahí estaría bueno que si lo tienen puedan hacer. Ahora, ¿qué pasa? En la práctica, ¿sí? Constraint tiene muchísima teoría, ¿sí? Cuando uno lee, o por lo menos es lo que me pasa a mí, me convence, me ha convencido por un montón de lados, pero es cierto que de todo el conocimiento que tiene a la práctica hay una brecha interesante, ¿sí? Y de hecho no se ha podido hacer una traslación de todo lo que se sabe de la terapia, y vos te entras a un gimnasio y ves pacientes haciendo Constraint o le preguntás, ¿sí? La realidad es que no, porque tiene unas cuantas limitaciones que algunas las fuimos viendo, ¿sí? Y hay algunos estudios, ¿sí? Que han investigado un poco por qué pasa esto. Es una terapia que tiene tan buena evidencia, ha sido tan estudiada, demuestra buenos resultados y demás, ¿por qué no se aplica tanto? ¿Sí? Entonces, en general, estas encuestas que se han hecho a terapeutas ocupacionales y kinesiólogos, hay una gran mayoría que no utiliza Constraint, ¿sí? Y que en general a lo que se refieren a los recursos limitados en cuanto a recursos de que no pueden brindar una terapia tan intensiva a los pacientes y a la falta de conocimiento sobre la terapia y la falta de entrenamiento. Aquellos que dicen que utilizan, en general hay muy poquitos que utilizan el protocolo completo, ¿sí? Utilizan alguna parte o combinan dos, ¿sí? Pero muy poquitos usan todos. Muchos refieren que el ambiente clínico en el que trabajan no es apropiado para hacer esta terapia, y muchos tienen preocupación respecto a la seguridad de la técnica por este tema de la restricción, ¿sí? Después de que Gustavo y Gaby presenten el paciente, podemos discutir algunas limitaciones o algunas cosas de la implementación en la práctica de la terapia, ¿sí? Bueno, ahora sí los dejo entonces con Gustavo Heider, que él es kinesiólogo de la sede de Catamarca, y les va a presentar un paciente. Bueno, gracias. Gracias, Maru. Vamos a la presentación del caso clínico. La idea surge como para complementar la teoría, mostrar algo relativamente práctico en el contexto de pandemia y de virtualidad que estamos viviendo.
siempre que uno muestra cómo trabaja con un paciente, en cierta manera se expone, pero bueno, estamos abiertos a comentarios al final de la clase. En el proceso, en el armado, la realidad es que nos sirvió mucho porque, bueno, uno se detiene, tuvimos que volver a ver los videos, las evaluaciones, y corregimos algunos errores hacia el futuro. La idea es compartir ese análisis de los errores, qué estrategias encontramos para solucionarlo, para que ustedes puedan implementar realmente esta terapia. Pepe tiene 73 años, tuvo un ACV hemorrágico derecho el 7 de marzo del 2020. Un poquito menos de un mes antes, ingresa a la clínica de Santa Catalina el 2 de abril del año pasado, el 2020. Dentro de las varias evaluaciones que utilizamos en la clínica, en kinesiología una que hacemos con frecuencia es el COPS, ¿sí? Que es una evaluación de movilidad funcional. Es cuantitativa, tiene 13 ítems que se puntúan del 1 al 7, es decir, que el mínimo es 13 y el máximo es 91. En este caso, la evaluación de ingreso Pepe fue de 33 sobre 91. Y el FIM, que lo realiza terapia ocupacional, es una medida de discapacidad para ver cuánta asistencia necesita la persona para actividades de la vida diaria. Son 18 ítems, 13 motores, 5 cognitivos, también se puntúan del 1 al 7. Entonces acá el mínimo pasa a ser 18 y el máximo 126. El ingreso de Pepe en terapia ocupacional es 71 sobre 126. Pepe está, porque sigue internado, en un plan de rehabilitación intensivo. Entonces acá decidí poner algunos de los objetivos que desde el inicio hasta implementar la terapia de constraint, que estábamos trabajando entre todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, cuidados posturales en cama y silla de ruedas con equipamiento blando. Ejercicios fonoestomactonáticos, abordajes sensitivos de miembro superior y miembro inferior, un poquito más hacia la izquierda, que es donde estaba la secuela. Transferencias, automovilización y descarga de peso en miembro superior izquierdo, bipedestación, técnicas compensatorias para aumentar el desempeño en las actividades de la vida diaria, control de tronco dinámico en sedestación, y luego bipedestación, ejercicios isométricos linguales, premarcha, entrenamiento de la marcha, estimulación para la movilidad de mi cuerpo izquierdo, especialmente, respuesta motora orofaringia con líquidos ligeros de disolvición, movilidad activa de miembro superior con el de suspensión y movilidad activa asistida, y movilidad en cama. Seguro que me quedo corto. Quise poner bastante de lo que estábamos haciendo en la clínica como para demostrar que Pepe está dentro de un tratamiento interdisciplinario. Acá hay objetivos de fonoaudiología, de terapia ocupacional y de kinesiología, y que va a ser importante en el contexto cuando analicemos cuál es el volumen del trabajo que le vamos a poder dedicar al constraint. Por eso pongo, y seguramente, como todos saben, muchos de estos objetivos a su vez implican mucho trabajo, muchas subtareas, es decir, yo puedo agarrar a cada uno y dividirlo, por ejemplo, lo que es premarcha, todo un trabajo de desglose de fase de apoyo, fase de balanceo, es decir, hay mucho más trabajo de lo que se ve en la diapositiva, para que tengan presente. La progresión de Pepe desde que ingreso, que es abril de 2020, habíamos dicho que tenía un COPS de 33, y hasta octubre de 2020, previo a hacer el constraint, es de 66 sobre 91. Es decir, hay una mejoría ahí de 33 puntos. Y en cuanto al FIM, pasa de 71 en abril, que es el ingreso de sobre 126, a octubre, que tiene 87 sobre 126. En ese momento, Maru nos plantea a Gabriela y a mí si no era candidato para la terapia de constraint, la resumo con ese nombre, y nos pusimos a pensar. Entonces tuvimos que evaluar varios factores, entre ellos disponibilidad de recursos, que en este caso esta terapia en cuanto a recurso material no requiere tanto, pero sí recurso humano y de tiempo, que tenía que continuar con todos esos objetivos de tratamiento que vimos en la diapositiva de las diferentes áreas, es decir, no podíamos hacer solo la terapia de inducción del movimiento por la restricción. El contexto del año pasado, donde hicimos esto en noviembre, es el de ahora, el contexto del COVID-19, que en algunas cosas influye negativamente, y todo eso nos da una cuenta entre el tiempo
que le podíamos dedicar y cuán realmente era aplicable, ¿no? Con todo lo que ya vimos de la teoría que nos pide un cierto volumen de trabajo. Este análisis así general, yo creo que lo hacemos con varias evaluaciones y con varios tratamientos en todas las áreas. Y pongo dos ejemplos para que sea más concreto. Acá hay una porción de lo que es el Certificado Único de Discapacidad, donde está toda la codificación, ¿sí? Dentro de la estructura corporal, la actividad, está el código, la letra y demás. Nosotros en neurorehabilitación, la CIF, sin duda que tomamos el marco conceptual, esto de estructura y función corporal, actividades y participación. Nos ha ayudado mucho en todo lo que es rehabilitación para trabajar con el paciente objetivos y llevarlo hacia la participación. Ahora, este lenguaje unificado que propone la CIF para crear un código único que se lo identificaría a la persona en todo el mundo, por diferentes razones la realidad es que no se termina usando en todas las instituciones. Se usa poco en determinados lugares muy puntuales, como ejemplo acá en el CUT. Y no tiene que ver con un recurso económico, no estamos diciendo una evaluación como un laboratorio de marcha, por ejemplo. Entonces, muchas veces, por diferentes razones, sabemos cuál es el ideal, pero bueno, no llegamos por diferentes circunstancias. Y con el Contrain pasa algo parecido. No estamos hablando de una terapia que requiere un locomat, de una inversión millonaria, digamos. Los materiales dijimos que lo tenemos, bueno, tenemos que ver el volumen y el tiempo, cómo lo manejamos. El contexto del COVID lo que hizo es que en ese momento, en noviembre del año pasado, cuando íbamos a utilizar esta terapia, no podía haber visitas en la clínica, es decir, todo lo que es familiar, cuidador y asistente, que es una buena parte de esta terapia, sobre todo en el domicilio, pero si hubiesen estado en la clínica, hubiesen podido ingresar también, los hubiésemos utilizado, no los teníamos. Entonces esto es algo que ustedes se tienen que plantear. Nosotros sabemos que todos hacemos rehabilitación, los que estamos en internación, los que trabajan en consultorio en ambulatorio o los que están en el domicilio. Seguimos en contexto de pandemia, si bien es diferente la circunstancia, depende del punto del país, van a tener que pensar cuando quieran implementar la terapia, en este contrato que hablaba Maru de la persona o del paciente, con el asistente, familia, toda la contención que rodea a la persona, cuánto tiempo les van a ayudar para calcular este volumen general, ¿no? De lo que vimos del resumen de Maru, de esta evolución que ha tenido la terapia, que bien explicó ella, que tiene resultado, que ha sido bien estudiada, pero que por diferentes razones no se termina de implementar del todo, nosotros con este análisis que hacemos general, terminamos haciendo otra cosa de lo que está publicado. Evaluamos a Pepe para entrar al Constraint el 3 de noviembre del 2020 con el Motor Activity Log y con el AMAT 10. ¿Sí? El AMAT tiene varias versiones, utilizamos el 10 porque son 10 actividades. Y al otro día, el 4 de noviembre, comienza efectivamente el protocolo. Decidimos en el análisis de todas las áreas que van a intervenir y con todo el contexto que podíamos hacer 2 horas y media durante 2 semanas. Eso es lo que lo podíamos mantener. La pregunta sería si entonces no utilizamos ninguna de las 3 que nos explicó Maru. Agrego una M ahí porque sería una modificación del modificado, por así decir. Obviamente que no existe, lo pongo como para recordar lo que había dicho Maru. Porque cuando trabajaban 2 horas, los llevaban entre 10 y 15 semanas, lo que hay publicado en los artículos. Y nosotros hacemos 2 semanas. Y los que trabajaban 2 semanas, de lo que está publicado, lo hacían 5 o 6 horas como mínimo, ¿no? Entonces nosotros hicimos una modificación, siempre teniendo en cuenta lo que está publicado, pero bueno, adaptándonos a lo que podíamos hacer en este caso con Pepe. Intervienen enfermería, fonoaudiología, terapia ocupacional y kinesiología. ¿Sí? Dijimos que por el contexto de la pandemia no contábamos con familiares y asistentes. A veces están, pero no son continentes, ¿no? O no ayudan como uno necesita, que eso es otra evaluación que tenemos que hacer. Enfermería realmente creo que cada vez tiene un rol más clave. Ya estaba sobrecargado por la pandemia y ahora nosotros les estábamos pidiendo, por eso también decidimos hacerlo por 2 semanas, que nos ayudará sobre todo en la asistencia de las 4 comidas que realizan, por lo menos dedicándole un tiempo a que la mano izquierda tomara cierta preponderancia en la actividad y que no solo lo hicieran con la derecha o por ejemplo le cortaran ellos la comida.
Fonoaudiología también, por ejemplo, en comunicación, en lugar de, si utilizaba el celular, en lugar de apoyarlo en la mesa, que tomara a la izquierda como asistente, como bien explicó Manu, se lo puede asistir también, para que no se le caiga, por ejemplo, el celular. Es decir, le pedíamos que dentro de las posibilidades se focalizara en las actividades del miembro superior izquierdo, aunque sea como asistente. Obviamente que seguimos los pasos que están descritos, que Pepe tenía esta movilidad distal mínima necesaria motora en el brazo izquierdo. Hicimos este contrato, los objetivos eran relevantes. Entre esas 2 semanas todas las áreas tuvimos una comunicación mucho más fluida porque todos los días nos íbamos como comentando lo que hacíamos en base a los objetivos que habíamos planeado con Pepe. En kinesiología por la mañana lo hacía Sabrina Suárez, Daniela Nieto era la fonoaudióloga de Pepe. Enfermería lo hablábamos con los coordinadores porque son tantos y en todas las áreas, incluso en todos los turnos, perdón, del fin de semana, directamente nos comunicábamos con los coordinadores. Y bueno, a la tarde me tocaba trabajar con Pepe todo lo que habíamos acordado con el equipo, y Gabriela Sassone, la terapista ocupacional, era la encargada de realizar lo mismo, la focalización de estas actividades con Pepe. La realidad es que, si bien, como les mostramos, tuvimos algunas dificultades, quisimos, aunque no llegábamos a lo que está publicado, probar con esta frecuencia. Pasa con muchas terapias que uno lee, que le interesan y que terminan quedando como en el escritorio, ¿no? Nos juntamos muchos papers, juntamos muchas investigaciones y no las podemos implementar. Y con esta, como mostró Maru, solía pasar eso por no llegar al mínimo de volumen. Pensemos que cuando hacen esos trabajos, bueno, seguramente que muchos son de afuera, el servicio se prepara para todo ese volumen porque necesita demostrar que esa terapia efectivamente es la que produce el resultado. Después trasladar eso al día a día nuestro es a veces muy complejo y a veces digamos, es desalentador para probar la terapia. En este caso, por eso les mostramos una alternativa y vamos a ver los resultados. La última referencia que hago es que en general lo que pasa con mucha frecuencia es que a los que trabajan en ambulatorio, en consultorio, como ven al paciente 2 o 3 veces por semana y en el domicilio, tienen más dificultades para reproducir lo que hacemos en internación, ¿no? Que tenemos toda una logística, una burbuja, si se quiere, que está de moda, que nos ayuda porque estamos todo el tiempo con el paciente o está internado con nosotros. Bueno, justamente esta terapia para ellos está como más destinada, ¿no? Porque bien explicó Maru que sobre todo en crónicos, que se utiliza mucho en el domicilio y que si contamos con la continencia de la familia y de los asistentes. Los dejo con la licenciada Gabriela Sassone, que nos va a mostrar los resultados que obtuvimos con Pepe, con esta modificación de la modificación del SIM que hicimos en Santa Catalina. Hola a todos, como dijo Gustavo, en esta sección de la charla lo que vamos a hacer es exponer los resultados obtenidos. Para eso, por un lado, les vamos a mostrar algunos videos de Pepe realizando algunas actividades, y de este modo vamos a poder evidenciar las diferencias en su desempeño pre y post aplicación del tratamiento, y por otro lado vamos a comparar los puntajes arrojados por las evaluaciones administradas antes y después de la aplicación del tratamiento en cuestión. Ahora vamos a comenzar con los videos. Bien, en esta primera tarea, les comento un poquito qué es lo que le pedimos a Pepe que haga. Él tenía que tomar el tubo del teléfono, llevarlo a la oreja y posteriormente marcar un número. Este video, que corresponde a la etapa pretratamiento con strain modificado, vemos que Pepe no puede realizar ningún paso de la tarea solicitada. Ahora vamos a ver este video. Este corresponde a la etapa final, luego de la aplicación del tratamiento con strain modificado. Acá vemos cómo Pepe logra tomar el tubo del teléfono, intenta llevarlo a la oreja, no lo logra. Sí sostiene el tubo mientras marca un número con su mano derecha, y si bien no es una subtarea solicitada, lo coloca nuevamente en el aparato.
Bien. En la siguiente actividad, un segundito, pasamos. La siguiente actividad, Pepe debía tomar la tapa del vaso térmico y luego abrirla. Vamos a ver nuevamente, esto se le solicita al inicio, antes de comenzar la aplicación del tratamiento con spray modificado. Vemos que el acercamiento hacia el objeto de Pepe es muy dificultoso. Lo toma con una pinza tridigital. Para abrir la tapa va a requerir movimientos mucho más finos, por lo tanto es muy poco efectivo y no logra abrir la tapa del vaso. Lo intenta, pero no lo logra. Ahí vamos a pasar. Ya le solicitamos nuevamente al final de la aplicación del tratamiento que realice nuevamente esta actividad. Vemos que la aproximación al objeto es diferente, incluye la palma de la mano para la abertura, y vemos que con menor fuerza, ya que es un movimiento que realiza con toda la mano, logra abrir. Ahora, si bien ella cumple con la tarea que le encomendamos, vemos cómo él intenta nuevamente colocar la tapa en el vaso. Nos gustaba comparar o traer un poquito de lo que ya Mario nos había comentado al inicio, esto de poder volver a utilizar ese brazo afectado, ¿no? De cómo aumenta la motivación y la proactividad para utilizar ese miembro superior afectado. Si bien tarda, como lo estamos viendo, si bien el feedback visual no es el adecuado, ya que no tiene los anteojos adecuados para la tarea, lo intenta y logra colocar la tapa en el vaso térmico. Bueno, la última actividad que vamos a ver por ahora corresponde a tener que tomar un sándwich, agarrarlo. En este caso lo reemplazamos por una goma espuma y luego lo tendría que llevar a la boca. Este video nuevamente corresponde a la etapa pretratamiento con strain modificado. Nuevamente vemos que la aproximación al objeto es muy dificultosa. Y si bien logra el agarre, vamos a ver que no puede llevarlo a la boca. Y lo intenta, pero no lo logra. Vamos a pasar a la siguiente etapa. ¿Sí? Finalizada la aplicación del tratamiento, le volvemos a pedir a Pepe que agarre el sándwich, entre comillas. Ahí vemos cómo el agarre es mucho más rápido. Y si bien se le cae, lo resuelve y cumple con el objetivo de llevarlo a la boca. Bien. A continuación, vamos a mostrar, vamos a mostrar los resultados de cada evaluación administrada, pre y post tratamiento, ¿sí? Y vamos a hacer una breve comparación entre ellas. Comenzamos con la evaluación Motor Activity Log, recordando un poquito lo que ya nos comentó Maru al comienzo de la charla, que esta medida refleja la percepción subjetiva del paciente respecto al uso del miembro superior afectado en el desempeño de distintas actividades. Y también contempla dos subescalas, una es la de cantidad, que tiene que ver con qué tanto utiliza ese miembro, y también la escala de calidad, que nos habla de cómo es ese uso. Al inicio, antes de comenzar la aplicación del tratamiento con strain modificado, vemos que la media para lo que corresponde a la subescala de cantidad pasa de ser 0,43 a 1,16 al finalizar la aplicación del tratamiento.
Ahora bien, respecto a la subescala de calidad, al inicio tiene una media de 0,5 y al finalizar tiene un puntaje de 1,26. Algo que queríamos destacar, si bien estos, porque estos puntajes no muestran, ¿no?, lo que significa realmente, ¿no?, esto, y la evaluación lo que nos determina es que en algunas situaciones el paciente percibe que su miembro superior afectado ha pasado de ser un miembro superior no funcional, ¿sí?, como vemos acá, a ser un miembro superior asistente o que participa activamente, ¿sí?, en algunas actividades puntuales. Continuamos con la evaluación AMAP. Esta evaluación, como también nos comentó Maru, evalúa la ejecución en tiempo real de determinadas actividades, y también al inicio hay un incremento en lo que tiene que ver con la subescala calidad, pasa de 1 a un puntaje de 2 al finalizar el tratamiento. Y con respecto al tiempo en el que tarda en completar las distintas actividades, disminuye una media de 2 minutos a una de 1 minuto 20 segundos. Estos datos son consistentes también con lo que ya vimos en la evaluación anterior, es decir, este miembro superior pasa de ser no funcional a ser un miembro superior asistente y hasta que en algunas actividades puntuales participa activamente. Bien, nos quedan 2 evaluaciones más, que las mencionó Gustavo, son evaluaciones de rutina, que nosotros en el área de terapia ocupacional y kinesiología motora las tomamos constantemente, y si bien no son evaluaciones específicas para esta intervención, vemos que miden el impacto en lo que tiene que ver con el tratamiento y ese impacto justamente en el desempeño funcional. Uno de ellos es el fin. Al inicio, como ya había contado Gustavo, al inicio de la implementación del tratamiento, ¿no? Tiene un puntaje de 87 sobre 126. Esto nos habla de que requiere una asistencia mínima en el desempeño de las actividades de la vida diaria básicas, y al finalizar el tratamiento, lo que nos indica, nos arroja este puntaje de 95 sobre 126, es que el paciente va a requerir solo supervisión para el desempeño de estas mismas actividades. Acá quería también aclarar brevemente que en algunos ítems de esta evaluación el paciente pasa de tener un puntaje de 5, en el que requiere la ayuda para preparar ciertos elementos, sobre todo en las tareas de aseo menor, el paciente pasa de tener un 5 a ser independiente, o sea, un 6. Esto nos habla de que en tareas como el cepillado de dientes o también en el afeitado, ese miembro superior izquierdo pasa a ser asistente, por lo tanto ya no requiere la ayuda de otro para la preparación de los elementos. Y también hay algunas actividades, en las que no se refleja el puntaje, mantiene el mismo puntaje tanto al inicio como al final, pero de todos modos pudimos observar que en ciertas tareas de, por ejemplo, alimentación, el paciente comienza a utilizar ese miembro superior afectado como un miembro asistente, ¿sí?, o estabilizador. Y por último, vamos a mencionar la evaluación COPS. Al inicio tiene un puntaje de 55 sobre 91, y al final de la aplicación del tratamiento tiene un puntaje de 66 sobre 91. Tenemos que tener en cuenta los ítems específicos de esta evaluación que tienen que ver con el uso del miembro superior. Nuevamente, y en consistencia con las evaluaciones anteriores, ese miembro superior izquierdo comienza siendo no funcional, y al final de este tratamiento vemos reflejado en este puntaje que el miembro superior ya actúa como asistente o estabilizador. Bueno, hasta acá con respecto a las evaluaciones, pero para terminar les queremos mostrar un videito más. Esta es una tarea que lo que tenía que hacer era apretar el interruptor de la luz.
¿sí? Acá vamos a ver que antes de iniciar la aplicación del tratamiento con strain modificado, acá van a ver que está el interruptor de la luz, se los marco acá por si no se ve que está todo blanco. El paciente intenta llegar a ese interruptor, pero no logra apretarlo. Vamos a ver cómo intenta aproximarse, cómo intenta hacerlo de distintas maneras. Sin embargo, no lo logra. Y al final, para esta misma actividad, luego de la aplicación del tratamiento, vemos cómo Pepe prende y apaga la luz. Muy bien, bueno. Esto ha sido todo por hoy, la charla y también el caso clínico. Si bien ahora va a haber un momento de consultas y de comentarios, les dejamos nuestros mails para que cualquier inquietud se puedan comunicar con nosotros. Y acá está el mail de Maru, que es mariadelapaz.zampayo@csantacatarina.com.ar. El mail de Gustavo Heider, que es gusheider@gmail.com. Y el mail mío, que es gabriela.gesasone@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad, y ahora los dejo con el doctor Hernán Pavón, que va a continuar con el desarrollo de este encuentro. Muchas gracias.